hazme instrumento de tu paz, que donde hay odio ponga yo amor, donde hay ofensa ponga yo perdón, donde hay discordia ponga yo la unión, donde haya duda ponga fe, donde haya error ponga yo verdad, donde hay tristeza. Apreciables hermanos, paz y bien. Le doy gracias a Dios de poder dirigirme a ustedes o a ti personalmente en este tiempo, en este momento histórico, en este momento de fe. En el transcurso de estos días he tenido oportunidad de encontrarme con algunos hermanos y recoger sus inquietudes, sus dudas, que vienen también a cuestionarme a mí sobre muchas situaciones, particularmente pues ante este acontecimiento que todos estamos viviendo ante la pandemia, desde un punto de vista cristiano, católico, qué pensar, qué hacer, qué decir. Algunos inclusive piensan que es como un castigo de Dios, o que vamos alejados de Dios, o que es una cuestión política, económica, en fin. Hay tantas respuestas ante esta situación que vivimos. Yo creo que todos nosotros los bautizados, los católicos, y a partir precisamente desde nuestra fe, debemos de tener una respuesta ante esta situación. Yo pensaba a lo largo de la historia de la Iglesia, desde la resurrección de Cristo nuestro Señor que estamos celebrando, ¿qué momentos ha vivido la Iglesia? Ha vivido momentos de persecución, ha vivido momentos de guerra, ha vivido momentos de epidemia, de pestes, ha vivido la división que se dio en el siglo XV con el protestantismo, ha vivido muchas situaciones pues que ponen a prueba a los discípulos del Señor, aquellos que han escuchado el mensaje, lo han hecho propio y lo han querido vivir, y desde ahí responder a todas las situaciones. ¿Cómo podemos interpretar lo que ahora vivimos? Yo creo que este acontecimiento no lo podemos interpretar de un modo aislado, ¿sí?, o muy local. Yo pienso que la historia nos da una respuesta de qué es lo que debemos de pensar y hacer y cómo debemos de vivir ahora. Desde los primeros cristianos que sufrieron una persecución, desde los misioneros que dejando sus tierras fueron a otras partes, desde inclusive en los últimos tiempos, cuál ha sido la actitud de la Iglesia ante las guerras, la Primera, la Segunda Guerra Mundial, o quizás más localmente, cuál ha sido la actitud de la Iglesia en la historia de nuestra patria, en la historia de nuestra sociedad. Y venía a mi mente pues desde el tiempo de la conquista, el tiempo de la independencia, el tiempo de la revolución, el tiempo de la persecución, el tiempo también de que mucho tiempo se ha vivido pues las epidemias, la peste, la pobreza. Y en todos estos momentos siempre ha habido quienes han tenido una respuesta de fe. Si en ese tiempo no hubiera habido personas, no hubieran existido personas de fe que tuvieran una actitud pues de confianza, de esperanza y una actitud de caridad, yo diría estas tres cosas: una actitud de fe, una actitud de esperanza y una actitud de caridad. Y entonces así vivieron las circunstancias históricas, sociales, políticas, y aún las situaciones pues de enfermedades, de epidemias, de sequías, de calamidades. Tuvieron una actitud cristiana. Y yo creo que eso es lo que nosotros debemos asumir ahora. Quizás haya muchas cosas que nos puedan preocupar. Ahora con los medios de comunicación, muchas informaciones, muchos puntos de vista, como digo, pues social, político, económico, pero todos nosotros debemos de tener una actitud de fe, de esperanza y caridad. ¿Cómo interpretar pues este acontecimiento que nos ha tocado vivir? Creo yo que no se trata de interpretar literalmente, sino tener la actitud
que la iglesia nos recomienda en muchas situaciones, ¿sí? Recuerdo ya desde la venida del Papa San Juan Pablo II a Puebla, estuvo muy en boga este modo de enfrentarse y de vivir la realidad. Se nos decía ver, juzgar y actuar. Ver la realidad, juzgar desde la enseñanza de la Sagrada Escritura, de la Iglesia, y actuar en consecuencia. Hoy tenemos que ver esta realidad, vivir esta realidad, entonces juzgarla desde la fe, desde el plan de Dios, desde la misericordia de Dios, desde lo que Dios quiere. Quizás lo que más pueda sonar entre nosotros es la conversión. Necesitamos convertirnos. Quizás algunos le han puesto más interés a los bienes materiales, al bienestar, al confort, a la superación económica, que todo es bueno. Pero cuando se pone en primer lugar esto, en lugar de Dios, entonces cuando aquello material falla y entonces la situación, nuestra relación con Dios está débil, entonces todo se viene abajo. Viene el caos, la tristeza, la desesperación, el sinsentido de la vida. Pero si ponemos siempre en primer lugar a Dios, podremos buscar la superación personal, económica, podemos buscar una situación pues de confort, pero siempre teniendo en primer lugar a Dios, y eso nos llevará a tener una actitud verdaderamente cristiana. Así es pues que yo pienso que esta situación que nos ha tocado vivir, la debemos de interpretar desde la experiencia de la iglesia, desde la resurrección de Cristo hasta hoy. ¿Qué han hecho los discípulos del Señor? ¿Cómo han respondido ante las persecuciones, las guerras, las sequías, las calamidades? Y en todo momento vamos a ver cómo las personas se vuelven a Dios, se acercan a Dios, oran, le preguntan, le piden al Señor el remedio de los males, prometen un cambio de vida, se esfuerzan por hacer realidad esto. Yo creo que esto sería lo mejor que nosotros podemos hacer en este tiempo. Por otra parte, también me he encontrado con la inquietud de muchos hermanos que se preocupan por cómo sostenerse, cómo podemos vivir. Decía alguien, ¿cómo podemos vivir nosotros los católicos nuestra fe sin acceso a los sacramentos? Y eso lo dice quizás una persona que lleva una vida más o menos cercana al Señor, con la frecuencia a la misa dominical, a la confesión, a la comunión. Pero en realidad que esto me llevaba a mí a preguntar y a comentar con algunos de los hermanos, ¿cuántos católicos bautizados antes de la pandemia venían a misa? ¿Cuántos católicos bautizados frecuentan los sacramentos? Y nos damos cuenta que es en realidad un porcentaje muy, muy pequeño. Ni siquiera la mitad. Ni siquiera la mitad asiste a misa. Ni siquiera la mitad comulga, se confiesa. ¿Qué porcentaje sería realmente de los católicos bautizados que viven la fe? Y precisamente esta situación nos ha llevado a valorar realmente muchos de los aspectos de nuestra vida de fe. Ciertamente para alguien que frecuenta los sacramentos es muy doloroso no poder acceder a la comunión o a la confesión. Para algunos quizás es muy preocupante no poder bautizar a sus hijos de pocos meses de nacidos. Para algunos también es preocupante no poder contar con la asistencia espiritual en la enfermedad o en la agonía, ¿verdad? Pues todo esto nos lleva a cuestionar. Nos lleva a pensar realmente que siempre debemos estar preparados, porque no sabemos ni el día ni la hora. Y particularmente alguien me decía, padre, pero es que debemos de comulgar, debemos acercarnos a la misa dominical, esto nos lo manda la iglesia. Y venía a mi mente una experiencia que yo tuve un tiempo, no quiero decir el lugar, un tiempo fui en una parroquia pues prácticamente rural, misionera, ¿sí? Donde tenía muchas comunidades. En muchas de estas comunidades la celebración de la Eucaristía era una vez al mes.
En algunas 2 veces al mes. Y en 2, 3 era 1 o 2 veces al año. ¿Y cómo vivían estos bautizados, estos católicos su fe? Afortunadamente, en cada comunidad teníamos lo que llamábamos los 3 principales fuerzas que sostenían la fe. El encargado de la capilla, el celebrador de la palabra y el catequista. Y el celebrador de la palabra pudiera ser un hombre o una mujer, con la preparación elemental que se le daba en la parroquia. Entonces cada domingo se reunían en la capilla a escuchar las lecturas, a hacer oración. Y aunque pues en aquel entonces no estaba muy, vamos a decir, muy de moda lo de la comunión espiritual, sin embargo hacían un momento de adoración, esa adoración que se hace al Señor presente en todas partes. Así como decía San Francisco, adoraban a Dios en ese lugar, en ese momento. San Francisco tiene una oración que nosotros decimos siempre en cada celebración. Te adoramos, Santísimo Señor Jesucristo, aquí y en todas las iglesias que hay en todo el mundo, y te bendecimos, pues por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Y no era necesario que estuviera real físicamente presente Jesucristo en la Eucaristía. En ese momento se unían a la actitud de adoración a Jesús presente, dice, aquí y en todas las iglesias que hay en todo el mundo. Esa experiencia a mí me ayudó mucho a valorar la fe de las personas que no pueden tener la celebración dominical. Y pensando ahora en lo que ahora vivimos, pienso que inclusive esto ha dado oportunidad a que muchos en sus casas se congreguen cuando se transmite una celebración de la Eucaristía. Y quizás son las oportunidades de aquellos que no vienen o no quieren venir o no pueden venir para dejar un momento de sus actividades. Quizás no participen plenamente, toda la celebración se la están sentados, ¿verdad? Pero ya el que escuchen la palabra de Dios, el que vean la fe de aquellos que sí participan plenamente, ya están haciendo que el Evangelio vaya entrando por los ojos, vaya entrando en el corazón de las personas. Entonces, ciertamente es una calamidad no podernos reunirnos los domingos, pero también en medio de esta calamidad hay muchas cosas buenas y todo debemos vivirlo desde la fe. Yo creo que el ayuno de la comunión sacramental para muchos, esto les va a servir para que valoren más aquel momento en que reciben a Jesucristo en la Eucaristía. Hablar de la comunión es un tema muy grande, muy amplio, muchas cosas tenemos que aprender y otras cosas tenemos que mejorar. Entonces yo creo que nuestra vida de fe como católicos está pasando momentos de prueba, pero esos no nos deben debilitar, al contrario, nos fortalecen, nos hacen pues vivir con más esperanza aquel momento del encuentro con el Señor. Venía a mi mente, ahora que estaba leyendo un artículo, cuántos años duraron en el desierto el pueblo de Dios antes de entrar a la tierra prometida. 40 años. ¿Cuántos años estuvieron esperando la llegada del Mesías? Entonces, cuando uno comienza a considerar la experiencia de nuestros mayores o lo que nos narra la palabra de Dios, no como un falso consuelo, no se trata de eso, sino de entender y de vivir de tal manera lo que ahora vivimos con la esperanza de poder participar plenamente en el Señor. Así es que yo creo que no tenemos ningún obstáculo para vivir, como ya decía al principio, vivir nuestra fe, para mantenernos en la esperanza y para actuar en consecuencia, que ese es el amor, la caridad, actuar en consecuencia desde lo que creemos y lo que esperamos. ¿Cómo vamos a actuar? Pues con el testimonio de la vida cristiana. ¿Cómo vivían los primeros cristianos? Estaba buscando un pasaje de uno de los santos padres que habla de los primeros cristianos, donde dice, viven en este mundo como si esto no fuera lo más importante. Tienen propiedades, pero no las sienten suyas. En fin, va señalando algunos de los aspectos fundamentales de la vida, pero puesta nuestra mirada en la patria eterna. El que pierde algo, pues no se desespera.
diría como el justo Job, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios. Vivir con la confianza y con la esperanza. Claro que eso no nos debe de llevar a la indiferencia, ¿verdad? También eso se vio entre los primeros cristianos, lo cual San Pablo llamó la atención, porque algunos dejaron pues de esforzarse, de trabajar, inclusive llegó a decirles, el que no trabaja, que no coma, ¿sí? Dijeron, bueno, pues este mundo va a pasar, no es nada importante, y comenzaron pues, vamos a decir así, a flojearle, a no interesarse por el bien de la comunidad. Yo creo que ahí debemos de guardar el equilibrio. Por eso es muy bueno leer la palabra de Dios, sobre todo el Nuevo Testamento. Yo creo que ahora mucho nos tiene que decir en los Hechos de los Apóstoles, para esta experiencia que estamos viviendo, esta calamidad, esta experiencia pues de vida familiar y de vida comunitaria. Una tercera cosa que se preguntaba, además de qué pensamos, de cómo debemos de vivir y ante esta contingencia, qué actitud como católicos debemos de tener. Pues diría yo, en primer lugar, atentos a nuestro Dios, a su palabra, atentos a los pastores, lo que nos enseñan, lo que nos orientan, lo que nos piden a nosotros para vivir con la fe. El Papa Francisco en los últimos días ha hablado muy concretamente en algunos aspectos de la vida cristiana. Ha hablado de la vida familiar. El día primero hablaba de la relación que debe haber entre los trabajadores y los empresarios, del equilibrio que debe haber en el trabajo, de buscar la justicia, ¿sí? La justicia que sin amor no se puede vivir. Entonces, primero, atentos a la palabra de Dios, atentos a las enseñanzas del Papa, de los pastores, y atentos también a nuestra realidad personal, vivirla desde la fe. Esa es la actitud que debemos de tener. Y ya más concretamente, pues es muy diferente la situación que vive un padre de familia, un joven estudiante, un niño, unos novios, en fin. Pero a todos, a su modo y manera, se aplican estas actitudes que debemos de tener. Actitudes de fe, de esperanza y actitudes de caridad. Yo he insistido en estas tres cosas. No sé, como que siento que Dios me dice eso. Sí, no hay que perder la fe. Hay que vivir en la esperanza. Vienen tiempos difíciles. Ya inclusive los sentimos cercanos ante las personas con las que nos encontramos. Días pasados tenía una reunión con los hermanos de Cáritas y una de las personas trabaja en una maquiladora y decía que muchos trabajadores se iban a quedar sin esta fuente de trabajo y que pues eso era triste, era difícil. ¿Y qué podemos hacer? Pues en primer lugar orar y compartir dentro de nuestras posibilidades con los que lo necesiten. Otros viven la experiencia de la enfermedad, tienen algún pariente enfermo. Y yo he estado atento, ninguno de los fieles de la parroquia he encontrado que haya caído enfermo. Pedimos a Dios que los libre pues, de esta pandemia, de esta calamidad, que los proteja, que no se enfermen. Pero también hemos tenido contactos con quienes sí han tenido en su familia algún familiar que está enfermo y más de alguno que ya ha fallecido. Entonces pedimos por ellos y que esto nos da tristeza, pero que no apague nuestra esperanza. Y pedirle al Señor que nos ilumine qué debemos hacer, cómo debemos de vivir. Y el Señor inclusive nos iluminará de un modo concreto. Ofrecerle al Señor esto que vivimos, esto que tenemos, esto que nos ha tocado vivir desde nuestra fe. Y como digo, pues repasando la historia de la Iglesia, ¿qué hicieron nuestros antepasados? ¿Qué hicieron los fieles católicos en momentos de prueba, de guerra, de desorden social, de epidemias, de calamidad? Indudablemente se volvieron al Señor, se propusieron ser buenas personas y se propusieron hacer el bien.
Yo creo que esto sería un fruto muy bueno de lo que ahora nos ha tocado vivir. Que ahora que tenemos oportunidad, nos propongamos eso, cambiar de vida, ser mejores. Siempre tendremos algo que cambiar. Y nunca pensar que porque somos mejores que el vecino, o que mis parientes, o que aquellas personas, ya conformarnos. No, siempre tendremos algo que cambiar, algo en que progresar. Siempre tendremos algo que mejorar. Bueno, pues por lo pronto es algo que he querido compartir con ustedes. Les invito a que vivamos con esperanza, Señor. Decirle, como decía San Agustín, una frase que yo recogí en el libro de su libro de las confesiones. Señor, dame lo que me vas a pedir y luego pídeme lo que quieras. Si el Señor nos va a pedir pues que tengamos paciencia, fortaleza, pues que Él nos la dé, que Él nos dé estas gracias, esto que tenemos que vivir y que enfrentar. Y tengamos la seguridad que el Señor siempre nos va a dar lo necesario, lo indispensable para poder vivir pues en paz, si no en una alegría así muy festiva, sí por lo menos en paz, en confianza en el Señor. El Señor pues permite que tengamos pruebas. A algunos les hace difícil esta palabra, dice, no, eso no lo permite Dios. Pues sí, a veces no lo permite Dios, nosotros lo provocamos, nosotros lo hacemos, nosotros lo suscitamos, pero aún así el Señor siempre tiene misericordia y siempre nos dará tiempos mejores, indudablemente. Pues esperando que esto no dure mucho tiempo, o el tiempo que el Señor quiera, pero que podamos vivirlo desde nuestra fe. Hermanos, pues les recuerdo mis oraciones. Ojalá tengamos otra oportunidad para hablar de otro tema, de otras circunstancias, de otro tema y de otras preguntas que vayan surgiendo de parte de ustedes, o también de lo que yo me vaya encontrando con nuestros hermanos. Antes de terminar este momento de diálogo, de entrevista, de encuentro con ustedes, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, si alguno de ustedes tiene algún tema que quisiera que tratara o que les comentara, pues dentro de mis posibilidades estoy para servirles. Con mucho afecto, con mucho cariño, quien mucho los quiere, Fray Ignacio, párroco de esta parroquia de San Antonio. Paz y bien.